ese irse de la sociedad no significa irse del compromiso con la sociedad. Se van justamente para construir ese mundo que consiga solucionar los problemas sociales. Por lo tanto, su retirada, la que podemos considerar como su retirada, es una retirada de compromiso con el ser humano para construir justamente ese espacio. Y ahora veremos algún ejemplo claro, ¿no? Digo que no se debe olvidar que todos estos principios de este programa están muy relacionados con el programa de la Institución Libre de Enseñanza, cosa que ya se ha demostrado por activa y por pasiva, por ejemplo, en el caso de Juan Ramón Jiménez. No se puede entender la obra de Juan Ramón Jiménez sin tener en cuenta todo lo que bebe y todo lo que le debe a la Institución Libre de Enseñanza y a ese gran programa de la Institución Libre de Enseñanza que coincide justamente con estas afirmaciones que acabo de decir. Y justamente al poeta es al que corresponde una de las misiones más importantes, porque es la misión del desarrollo de la sensibilidad. Un hombre, un ser humano, con una sensibilidad desarrollada, es un hombre que no se enfrenta a otro hombre, es un ser humano que no se enfrenta a otro hombre, es un ser humano que pone por encima lo que es su concepto de hermandad y de armonía por encima de los conflictos. Por lo tanto, estos escritores lo que intentan, por decirlo en pocas palabras y claras palabras, intentan crear un espacio textual, estamos hablando de literatura, un espacio textual autónomo, donde el arte y la belleza, siempre arte y belleza con mayúscula, recordemos que Juan Ramón Jiménez definía el modernismo como un movimiento de entusiasmo y libertad hacia la belleza. Bueno, pues creación de un espacio textual autónomo donde el arte y la belleza fuera la nueva religión del hombre, una nueva religión después de aquel grito nietzscheano de la muerte de Dios, ¿no? Se trataba de crear un nuevo espacio sincrético, sintético y sincrético de lo artístico con lo religioso, en el que el poeta quiere ser el nuevo sacerdote que oficie el sagrado rito de lo más puro literario. Un espacio que el poeta trata de afirmar frente a lo que considera la prosa del mundo. Un espacio que el poeta trata de afirmar frente a los valores dominantes del positivismo materialista de una sociedad en cuyo seno ha explotado una nueva división de clases que se enfrenta con mucha crueldad. Ninguna de las cuales, además, ninguna de esas clases sociales, esas dos clases sociales, burguesía y proletariado, ninguna se identifica ya con la voz del poeta como sí había ocurrido hasta el romanticismo. Y es esta quiebra, esta escisión social, esta rotura o ruptura social, la que genera el mecanismo responsable de la rebelión del poeta modernista. Una rebelión ante la nueva división de lo humano unitario que se concreta en su encierro en la Torre de Marfil, pero que no es el lugar de la evasión, sino el lugar del compromiso activo para producir un discurso que por encima de los conflictos materiales consiga unir con el cultivo del arte, con mayúscula, y de la belleza, con mayúscula, conseguir unir con ese cultivo los bordes de esa herida social a través de la sublimación propiciada por un arte de rasgos panteístas inspirado en el modelo de la música y en el ritmo más puro y profundo, el ritmo donde lo humano se funde con la naturaleza. Ese sería el lugar de la recuperación de la unidad perdida o de la unidad todavía no encontrada por y para el ser o los seres humanos. Está, por tanto, clara la voluntad de estos escritores, la voluntad de estos poetas, la voluntad de estos intelectuales de intervenir socialmente por sublimación en esos conflictos, de intervenir en la guerra social que contemplan, que ellos viven y que están además inmersos en ella. Ellos, estos intelectuales, este grupo de intelectuales, se autopresentan como una minoría inteligente, desclasada,
y como aristócratas del espíritu. Cuando ellos hablan de aristocracia del espíritu, y no para distanciarse de lo que son el resto de los seres humanos, sino de lo que tratan es de llevar a ese terreno de la aristocracia del espíritu al resto de los seres humanos, es decir, a esa inmensa mayoría, ¿no? Bien, entonces digo, se autopresenta como minoría inteligente, desclasada y aristócrata del espíritu. Se distancian con plena conciencia de la clase burguesa dominante y de su avaricia, ¿no? Y es su falta de sensibilidad para resolver esos conflictos sociales. Pero de la misma manera también desconfían estos escritores, y así lo dejan muy claro, de las masas populares, de las reivindicaciones obreras, que son el fruto, el ponerlas por delante de todo, para ellos significa el fruto de un vacío cultural, y a la vez estos intelectuales se sienten atraídos hacia esas clases sociales como sus benefactores, como redentores culturales, porque ahí para ellos está la solución, la trascendencia de lo que es lo empírico material. Y constatan, efectivamente, la división social empírica y de distintas maneras van a trabajar en la búsqueda de esa relación trascendental entre los seres humanos como única posibilidad de superar esa escisión, esa rotura o esa ruptura social. Es la afirmación del intelectual como conciencia social, como alguien no contaminado por los intereses materiales y situado, por tanto, por encima de los enfrentamientos de clase, y en ese sentido los modernistas apelan a lo que ellos entienden como la orgullosa aristocracia de la escuela del arte por el arte, se declaran apasionados por lo elevado y lo heroico y se presentan como aristócratas del espíritu, aristócratas del arte, aristócratas de la literatura, en cuya superioridad el arte, la belleza, la literatura creen con toda decisión. Estamos, pues, en el momento ideológico de un nuevo grupo social. Sabemos que precisamente es en Francia donde surge por primera vez eso que se va a llamar el grupo intelectual, incluso la palabra intelectual, con la célebre intervención de Emilio Zola cuando el proceso Dreyfus, ¿no? Bien, entonces estamos, digo, en el momento ideológico, un nuevo grupo social, el grupo intelectual o el grupo de intelectuales, que a partir de aquí, desde mi punto de vista, va a ser dominante en el campo artístico y literario. Y es el grupo que, distanciándose, lo digo con nuevas palabras para que quede claro, distanciándose de la sociedad material o retirándose a la Torre de Marfil, que repito, no es el lugar de la evasión, sino el cuartel de invierno del compromiso activo con el ser humano, o incluso, digo, distanciándose de esa sociedad, o incluso enfrentándose muy ácidamente a las clases contendientes, constituye un subconjunto, un subconjunto ideológico complejo que produce un efecto de neutralidad, un efecto de arbitraje, un efecto de carácter de grupo puente y un tipo de discurso que se compromete con plena conciencia en lo que es, podemos considerar, la recuperación de un hombre o de un ser humano sin heridas, buceando más allá de los niveles empíricos. En este momento histórico, y permítanme ahora unos párrafos de comparatismo, en este momento histórico se está planteando en España algo parecido a lo que con terrible virulencia había ocurrido en la Francia intelectual alrededor de los sangrientos sucesos de la Comuna de París, 1871. O sea, se está produciendo en España, como había ocurrido en ese momento en Francia, y tuvo además una repercusión en todo el mundo, y desde luego en España enorme, y eran unos hechos que fueron unos hechos de una crueldad tremenda, de aplastamiento del poder constituido sobre estas masas proletarias obreras, pues ocurría aquí, como allí, una decantación de los escritores frente, por una parte, a la clase proletaria, frente a las masas obreras, que para muchos de estos escritores representaban la amenaza de la barbarie, la amenaza de la barbarie por ese vacío cultural del que era evidente, y era una amenaza ante la que peligraba la cultura, lo que ellos entendían como la cultura. Pero también
decantación frente al poder económico y represor de la burguesía, que intentaba proyectar un modelo ideológico unitario de sociedad sobre las bases materiales y económicas de lo que era la realidad de la división. Un ejemplo francés, el ejemplo de un poeta como Mallarmé, siempre se piensa como el